Bien, vamos a hablar de anemias hemolíticas del recién nacido, enfermedad hemolítica. Esto es un tema que lo van a tocar después en ginecología y pediatría, teóricamente, porque no solamente se ve aquí, sino que involucra a bastantes áreas de la medicina y es algo sumamente importante porque si esto lo dejamos pasar, principalmente la enfermedad hemolítica por RH, puede llegar a tener una mortalidad importante, tan así es que antes no se conocía a inicios de 1900 y conforme se fueron descubriendo los grupos sanguíneos que posteriormente Landsteiner ya descubrió lo que era el RH, se dieron cuenta que el ir disminuyendo eh, esta relación hacía que los bebés obviamente no tuvieran tantas complicaciones, principalmente lo del hidrops fetalis, ¿no? Que es algo que tiene una importante mortalidad en los bebés y obviamente conforme va avanzando el embarazo o los demás embarazos también tiene esa importancia clínica. Caso contrario con el AB0, donde no es importante la hemólisis, es un poco menor y en realidad aquellos pacientes que hacen hidrops fetalis pues es muy poca la proporción. Bien, vean, vamos a meter algo de historia, esto sí es importante para que vean por qué ahorita son de las pocas realmente guías de práctica clínica importantes en México que sí han hecho que disminuya la mortalidad o que mejore la sobrevida de los bebés. Vean, en realidad esto ya el problema es que generalmente cuando es por RH es cuando la mamá es RH negativa y el bebé es positivo o el papá, porque al final de cuentas, obviamente la mamá al momento de detectar o el sistema inmune de la paciente al detectar que tienen anticuerpos anti-D, o más bien que tienen antígenos anti-D, empiezan a generar esos anticuerpos de tal manera que esos anticuerpos se pasan al bebé y esto ocasiona que se fijen a la membrana del eritrocito de tal manera que cuando llegan al sistema retículo endotelial empieza a haber una hemólisis. Por primera vez se describió en el siglo XVII, fue donde dijeron, bueno, pues hay bebés que nacen y nacen todos hinchaditos, todos con edema, y son bebés que nacen prácticamente muertos, pero no fue hasta el 32 donde Diamond y Blackfan, de hecho hay una enfermedad también que se conoce como anemia de Diamond-Blackfan, que es de una niñita que es muy famosa, una niñita Audrey, es una niña chiquita, güerita, bonita, y que hace videos y todo ese tipo de cosas. Pero ellos al final de cuentas describieron y decían que habían bebés que nacían con estas manifestaciones propiamente, que eran anemia, que era hemólisis, que era hepatosplenomegalia, y esto era secundario a una afección del sistema hematopoyético por esta destrucción que no sabían ellos a qué se debía. Y fue hasta 1940 cuando Landsteiner dice, bueno, pues sabes que hay algo que se llama factor RH, así como los grupos AB0, y esto está haciendo que los bebés empiecen a tener esa importante morbimortalidad. Recordar que para que uno pueda ser RH positivo o RH negativo va a depender si uno es homocigoto o heterocigoto. Obviamente la mamá tiene que ser RH negativo. Si el papá es homocigoto para el D, obviamente el niño tiene que ser RH positivo y para que este pueda ser negativo o positivo tiene que ser heterocigoto. Si da la casualidad que el papá es, más bien que la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo homocigoto para el RH y el bebé nace RH negativo, pues lo más probable es que sea del cartero o de alguien más, ¿no? Entonces, después ya empezaron a ver que estos niños tenían un montón de complicaciones y ellos querían ver cómo podían disminuir esta morbimortalidad. Entonces empezaron a ver un montón de estudios y de estudios de imagen y de laboratorio donde ellos decían, bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos hacer que no les vaya tan mal. Y en 1961 Liley empezaron a utilizar la espectrofotometría que actualmente ya no se utiliza y está reemplazándose por la velocidad de la arteria cerebral media para ellos ver realmente si el bebé ocupaba transfusiones intrauterinas, que es algo que sí se hace, pero pues aquí yo solamente he escuchado como 2 o 3 veces que lo hacen con
muchas complicaciones, ¿no? Porque al final de cuentas hay que romper esa esterilidad que es el útero, ¿no? Vean, esto es importante para saber por qué sucede de esta manera y por qué en algunas ocasiones es grave y en otras ocasiones no es tan grave. Generalmente los anticuerpos del antígeno D generalmente son IgM de manera inicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presenten en el primer evento, no va a tener ninguna reacción, al mismo tiempo que los anticuerpos los antígenos AB0, o sea, de manera inicial, generalmente se forman anticuerpos IgM, que sabemos que estos IgM no van a atravesar la barrera placentaria. Sin embargo, principalmente cuando esto sucede es porque los anticuerpos contra el antígeno D en el RH ya sea en el segundo embarazo. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos que de manera inicial se formó los IgM, que es la respuesta inmunitaria primaria, pero en la respuesta inmunitaria secundaria ya se formaron esos anticuerpos IgG tipo 1 y tipo 3 que sí van a pasar la barrera placentaria, de tal manera que la hemólisis por RH es mucho más grave, es mucho más severa y es mucho más común que la veamos que en los pacientes con anticuerpos contra antígenos A y B. ¿Por qué? Porque resulta ser que los anticuerpos contra antígenos A y B son IgM y en una pequeña proporción son IgG, pero este IgG es del tipo 2, que generalmente no pasa la barrera placentaria. Y obviamente hay un montón de antígenos que no son comunes y que nosotros les llamamos como antígenos irregulares, que son todos estos. Está el sistema MNS, el Lewis, el P, el Luther, el Kerr, el Duff, el Kit, el Diego. Hay un montón que son, no quiere decir que no exista, quiere decir que son en menor proporción que en aquellos que más conocemos, que es el RH y que es el ABC. Hablando específicamente de hemólisis por RH, vean, en realidad la frecuencia de RH negativo, o sea, de aquellos que no van a tener el antígeno D expresado, es del 15% en caucásicos y tan bajo como 0.03% en chinos. En México está como en el 4 o 5% de la población y va a depender también si es en población indígena o es en población que no es indígena. Obviamente que la hemólisis va a depender de qué tanto intercambio hay de sangrado entre la mamá y el bebé. Y generalmente no van a tener ninguna manifestación. Esto en el primer embarazo. El problema en realidad en la enfermedad hemolítica por RH, fíjense bien, no estoy hablando del primer nacimiento, estoy hablando del primer embarazo, porque ese primer embarazo puede ser que posteriormente sea o que realmente sea un aborto o un embarazo que no se lleva a término por una u otra razón. Y dice, bueno, pues es que no nació el bebé. Pues sí, pero al final de cuentas ya existió ese intercambio o esa hemorragia entre el feto y la mamá de tal manera que ya se sensibilizó. Entonces, obviamente ese intercambio va incrementándose conforme va evolucionando la edad gestacional y el riesgo mayor de ese intercambio generalmente es al momento del periodo expulsivo, porque se corta el cordón umbilical tarde, porque se pisó tarde, porque al momento que quisimos sacar los restos placentarios, si es un parto, entonces todo eso va a depender de tal manera que en el primer embarazo en realidad va a ser muy poco común que el bebé tenga alguna manifestación. Generalmente es donde se da la sensibilización, donde el sistema inmune empieza a reconocer que está sucediendo algo y que la mamá empieza a generar esos anticuerpos, principalmente IgG tipo 1 e IgG tipo 3, que son los que al final de cuentas van a ocasionar la enfermedad hemolítica por RH en el segundo embarazo, ¿no? Recuerden muy bien es esto, es en el segundo embarazo, a diferencia de AB0, que es en el primer. Pero vean, esto es muy variable, o sea, prácticamente todos los embarazos van a tener un intercambio de sangre, 1 mililitro, el 96% de las embarazadas. Y esto en realidad es importante, yo creo que solamente en aquellas que son O negativo. Igual en AB0 no hay tanto problema porque sabemos que la hemólisis no es tan común porque generalmente los anticuerpos contra AB0
son IgM, son muy grandes, entonces no atraviesan. Entonces, lo importante en realidad es en el RH, donde vemos que no solamente se da este intercambio de 1 mililitro, el problema es que hasta en 30 mililitros se puede dar en 1% de las embarazadas. Esto quiere decir que hay un montón de sensibilización y esto va a ocasionar que la paciente requiera tratamiento principalmente o empiece una vigilancia durante todo el embarazo en el segundo embarazo. Entonces vean lo que les decía yo ahorita. El problema del RH no es el inicio. De manera inicial, la respuesta es una respuesta primaria débil, lenta y por IgM. Recuerden que el IgM es una inmunoglobulina pentamérica, es una inmunoglobulina grandota, de tal manera que al momento de querer pasar a la placenta, pues no pasa, pues no hay ningún problema. Entonces, el detalle es que una vez que se genera esa respuesta inmunológica primaria, viene la respuesta secundaria. Y en esa respuesta secundaria ya es donde se da la sensibilización, donde se da la formación de los anticuerpos IgG que platicamos ahorita en la diapositiva pasada. Entonces, es importante porque si a esta paciente, vamos a suponer, la suerte no sé, a ustedes que son, vamos, Elki que tenía, vamos a suponer que Elki se embaraza, ¿no? Y eso es negativo. Entonces resulta ser que Elki, pues, tiene su primer bebé, no pasa absolutamente nada, y su esposo es O positivo, pues no pasó nada, pero no hubo esa profilaxis o esa prevención, de tal manera que aguas, en el segundo embarazo es muy probable que cuando nazca el segundo bebé o el segundo hijo de Elke, va a tener un problema de hemólisis y eso se va a presentar en las primeras 24 horas. Entonces, vean aquí la otra aceleración, de tal manera que en ausencia de profilaxis, la sensibilización es prácticamente una regla en el segundo embarazo. Si a Elke no le pongo la vacuna Rogan, que es anti-RH, ¿para qué? Para que esa inmunoglobulina se fije a esos glóbulos rojos que están sensibilizando a la mamá, pues simple y sencillamente es una mamá que ya está prácticamente sensibilizada, de tal manera que en todos los restos de los embarazos, en el segundo o tercero, pues resulta ser que el que tuvo 10 hijos, pues en esos 9 hijos es muy probable que tengan hemólisis, ¿no? De tal manera que aunque ese intercambio sea tan pequeñito como 0.03 mililitros de los próximos hijos que va a tener, pues no importa, al final de cuentas ya está esa respuesta inmunológica secundaria que previamente ya preformó IgG tipo 1 e IgG tipo 3 y que esos dos sí van a penetrar la barrera placentaria y obviamente se van a fijar antígenos de membrana del glóbulo rojo de tal manera que al momento que lleguen al hígado o al vaso van a empezar a hemonizar. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante cuál es la fisiopatología del hidrox fetal. Ya hablando ahora de enfermedad hemolítica por AB0, pues vean, es mucho más frecuente, sí, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es tan leve que prácticamente la pasamos por alto. Solamente se puede presentar en el 15% de los embarazos, pero solo lo observamos en 3% de ellos. O sea, es una proporción muy, muy pequeñita. Generalmente la madre es O y los hijos son AB. ¿Por qué? Porque resulta ser que esos son anticuerpos naturales que ya tengo. Yo soy O positivo, entonces, o cero positivo. Quiere decir que yo de manera natural tengo anti-A y anti-B. Entonces, si la mamá tiene un hijo que es A y un bebé que es B, pues obviamente recuerden que aquí hay intercambio o hay hemorragia feto-materna, materno-fetal, de tal manera que esa mamá que es O es cero tiene anti-A y anti-B y obviamente puede llegar a destruir esos antígenos o esos eritrocitos A y B. Pero, a diferencia del RH, recuerden que aquí son IgM, entonces realmente pues también grandotas no pasan y tendrían que tener muy, muy mala suerte para que en realidad sean IG tipo 2. Vean, esto se debe a que la mayoría de los anticuerpos anti-A y anti-B son IgM. Ya les dije, es una inmunoglobulina pentamérica, grandota. Por lo tanto, no van a cruzar la placenta. Y solo una pequeña proporción de esos pacientes, o sea, van a tener muy, muy mala suerte, van a generar anticuerpos IgG, pero tienes esa gran ventaja que van a generar principalmente IgG tipo.
y que esta no se va a transportar o no va a penetrar adecuadamente a la placenta, de tal manera que el riesgo de que exista una hemólisis por AB0 es muy, muy poco frecuente, a diferencia de aquellos pacientes que son RH negativo, las mamás, y que el papá es RH positivo homocigoto, pues existe la posibilidad de que si en el primer embarazo no pasó nada y no se le hizo la profilaxis a la semana 28, si mal no recuerdo, y al nacimiento a las 72 horas, pues lo más probable es que en el resto de los embarazos va a presentar hemólisis, ¿no? Vean cómo al momento de compararla, nosotros vamos a ver de esta manera. Obviamente aquí la mamá tiene que ser RH negativo y el bebé tiene que ser positivo. En el AB0 la mamá es 0 u O, y el bebé es A o B. En el tipo anticuerpo ya lo platicamos ahorita, en el RH es IgG principalmente, tipo 1 y tipo 3, y en el AB0 principalmente es IgM, y cuando es IgG es tipo 2. En el primer embarazo, en el primer nacimiento, no estoy hablando del primer embarazo, porque aquí pudo haber existido un aborto tal vez, entonces ya en el primer nacimiento existe algo de sensibilización. A diferencia que en el AB0 pues, prácticamente la mitad van a estar sensibilizados. En embarazos posteriores se puede presentar grave, pues obviamente sí. ¿Por qué? Porque después del primer embarazo todo le puede suceder en aquellos que son RH negativo, a diferencia del AB0 que no sabemos. El hidrox fetal, que es una complicación que prácticamente si no la atendemos lleva a la muerte al bebé, pues es muy, muy frecuente, aquí no se observa. La anemia grave, pues obviamente tiene relación con el hidrox fetal, es frecuente, es raro. La ictericia y la hepatosplenomegalia por la hemólisis es frecuente. El CUMS directo es positivo en el bebé, y en la mamá generalmente es el CUMS indirecto el que mandamos a hacer. Hay medidas prenatales, sí, ¿como cuáles? Pues simple y sencillamente preguntarle a la mamá qué grupo sanguíneo es. Si es O, ojo, hay que hacerle prueba de CUMS indirecto para ver si tiene sensibilización, y preguntarle al papá qué grupo sanguíneo es. Si el papá es negativo, pues ya, nos relajamos, pero si es positivo, pues hay que hacer la profilaxis a la semana 28, ¿no? Y la anemia tardía, pues es común en la RH. ¿Por qué? Porque los anticuerpos pueden durar hasta 3 semanas, de tal manera que los bebés, aún después de que se egresan, pueden seguir teniendo hemólisis. ¿Por qué los niños tienen todas estas complicaciones? Una vez que se unen los anticuerpos, vamos a hablar específicamente de los IgG, porque sabemos que con el IgM no hay tanto problema, ¿no? Se unen a la membrana el anticuerpo al antígeno. Una vez que se une, ya sea llegar al vaso o al hígado, va a ocasionar hemólisis. Esta hemólisis va a tener dos vías. Una, ocasiona la ictericia, y cuando esta bilirrubina empieza a incrementarse por arriba de 12, pues obviamente puede hacerse depósito a nivel del sistema nervioso central. Puede ver el icterus. En un segundo, porque tengo que marcar un 2 veces. Bien, entonces, obviamente esta hemólisis puede presentarse desde que el bebé está en la panza hasta que el bebé nace, o sea, pero lo más frecuente es que lo veamos cuando el bebé está en la panza. Ya empieza a suceder por el RH, y una vez que nace, pues obviamente vemos un bebé con anemia, todo amarillito. Esto lo que ocasiona es que obviamente esa hemólisis, como cualquier anemia hemolítica, va a ocasionar que exista un aumento de la hematopoiesis extramedular. Principalmente sabemos que es eritropoiesis. ¿Cuáles son los sitios principales? Pues el hígado y el vaso. ¿Por qué? Porque sabemos que la médula ósea todavía no tiene esa capacidad que tiene un adulto para generar esa respuesta medular, de tal manera que puede compensar esa hemólisis. De tal manera que este aumento de la hematopoiesis, eritropoiesis extramedular, va a ser principalmente a nivel hepático y esplénico. ¿Y qué tiene importancia? Pues simple y sencillamente, si empieza a haber un aumento de la hemólisis, más bien de la hematopoiesis hepática, esto va a ocasionar que exista daño hepático. Y si hay daño hepático, ¿qué va a ocasionar esto? Pues hay cuenta que vamos a tener una cirrosis de manera secundaria por el daño hepático. Va a haber una hipertensión portal, daño hepático. Obviamente va a haber hipoalbuminemia secundario a este daño hepático, y esto se va a manifestar como edema, o sea, pérdida al tercer espacio de líquido, ascitis, derrame pleural. De tal manera que si esto no se controla y no se regula, va a haber una afección en el intercambio de oxígeno. O sea, esto, si un bebé empieza a tener hemólisis, y de tener, no sé, 18 hemoglobina, va a tener 6 de hemoglobina, ese intercambio de oxígeno no se va a dar a nivel de los tejidos. ¿Y cuál es el gran problema? Que el bebé está todo hinchado, está todo hematizado,
más esta falla en el intercambio de oxígeno, el bebé va a tener una falla cardíaca. Y esta falla cardíaca y este edema generalizado se conoce como hidrops fetalis. Y esto es una urgencia prácticamente si cuando el ginecólogo está haciendo el ultrasonido ve que el bebé tiene datos de que esto puede estar sucediendo, lo primerito que hay que hacer es transfundir al paciente intrauterino. Obviamente si el bebé ya está a término, pues hay que sacarlo para darle tratamiento, ¿no? Entonces en realidad esto es la fisiopatología de la complicación o de las complicaciones que suceden en el bebé. Los bebés obviamente van a tener la bilirrubina elevada, la H elevada, la reticulocitosis, van a haber reacción eritroblástica en sangre periférica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver serie roja joven, pronormoblastos, normoblastos en sangre periférica. Entonces, si esto sucede, pues prácticamente, y no damos un manejo, obviamente el bebé va a morir. Entonces, por eso es que es importante, desde 1940 y tanto, dijeron, bueno, pues hay que ver la manera de que esto no suceda. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, sigue sucediendo. ¿Por qué? No entiendo la verdad, por qué en muchas ocasiones, no sé si es por, no creo que sea por ignorancia o no, no tengo idea, pero hay muchas mujeres, créanme, que vienen al hospital que no tienen consulta prenatal. Y eso es terriblemente malo. Y hace poquito acaban de nacer un bebé así, que la mamá es O negativo y el bebé nació con es A positivo. Entonces, esto es terrible, y la verdad que yo no sé cómo pueden llegar a eso, pero bueno, eso es tema de otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vean, esto se los puse porque así como les puse la clase pasada, donde pasaron recuerdo de lo de las guías de práctica clínica, pues resulta ser que aquí también existen en México. Son de las guías que son buenas, que tienen un fundamento, que tienen una finalidad, que es proteger al bebé. Ustedes se van a dar cuenta que cuando es algo sobre el bebé, todo el mundo actúa, todo el mundo hace las cosas rápido. Entonces, en aquella mujer que es RH negativo, que no está sensibilizada, o sea, que tiene una prueba de CUMS indirecto negativo, o que es el primer embarazo, se tienen que aplicar a la primera semana 300 microgramos de antirrogal. Esto se tiene que hacer sí o sí, a menos de que el papá también sea un negativo, pues. Vean, una vez que si esto hace un ultrasonido, lo que ustedes quieran, y existe la posibilidad de que exista más intercambios, se hacen dos pruebas, una que es la prueba de Rosetta y otra que es la prueba de Klein-Hauer. Esto lo que hacen es buscar qué tantos eritrocitos del bebé tiene la mamá, de tal manera que cuando se hace la prueba de Rosetta, se hace una muestra de la mamá, se ven cómo se acumulan los eritrocitos, o sea, cómo hacen aglutinación, y en la prueba de Klein-Hauer lo que se hace es, obviamente, hay un estrés que tolera mucho más la hemoglobina fetal que la hemoglobina del adulto, de tal manera que se estresa a esa muestra de la paciente y solamente van a quedar los eritrocitos fetales del bebé, de tal manera que ahí es donde se hace un cálculo para ver qué tanta cantidad de sangre puede estar, que pudo haber pasado del bebé a la mamá, para nosotros saber qué tanto se le puede poner de Rogaine. Les soy muy sincero, que en México yo creo que no se hace. O sea, yo nunca he visto aquí en el hospital que lo hagan. Lo único que me ha tocado ver ya es aquí o en cualquier otra parte, a lo mejor cuando les dé gineco, no sé quién les vaya a dar, a veces no, pues sí lo hacemos. Pero a mí, la verdad, nunca me ha tocado ver. Lo que yo veo que se hace es semana 28 se le pone la Rogaine a aquellas que son RH negativo, y antes de las 72 horas después del nacimiento, obviamente si el bebé es RH positivo, se le pone. Entonces, eso es lo que se hace. Esto, de hecho, en las guías para el uso clínico dice que es muy complicado que se haga aquí en México, que en México no estamos en un nivel óptimo para poder hacer esto, pero bueno, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos todo eso, ¿cuál es el abordaje? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente para evitar todo esto. Pues determinar la sangre fetal está más complicado. ¿Por qué? Porque hay que tomar una muestra de las vellosidades, interrumpir ahí en el útero, y puede haber desde esa toma de muestra para ver qué tipo de sangre es el bebé, podemos hacer ese intercambio o esa hemorragia materno-fetal y ahí mismo ocasionar la hemorragia, ¿no? Obviamente saber si el papá es RH negativo o es RH positivo, si es homocigoto, heterocigoto tampoco lo hacemos.
en toda embarazada que llega en el primer embarazo hay que hacerle prueba de Coombs indirecta, porque la prueba de Coombs hay dos, recuerden, la directa donde nosotros detectamos los anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, y la prueba de Coombs indirecta detectamos los anticuerpos circulando en el plasma de la paciente. Entonces aquí lo que nosotros buscamos es aquellos anticuerpos que están circulando en la primera consulta prenatal y posteriormente a la semana 28. Nuevamente, soy muy sincero, yo en lo personal no he visto que lo hagan, pero se tiene que hacer, ¿no? Eso sería lo ideal. Obviamente, a todas las embarazadas ustedes se han dado cuenta que les hacen ultrasonidos, el ginecólogo pues tiene que valorar si el bebé tiene alguna alteración, si tiene patosplenomegalia, si hay asitis o hay edema. Y lo que les decía ahorita de la espectrofotometría, el Doppler ya ha venido a sustituir a ese estudio con las curvas de Lilly, donde estaba la zona gris, que es la zona blanca, y que para ver qué tanto grado había de hemólisis. El Doppler de la arteria cerebral media, ellos miden el flujo de la arteria cerebral media, y dependiendo de eso ellos detectan si puede existir una disminución de la hemoglobina, y esto hace que el ginecólogo ya preste atención, y a lo mejor el materno fetal es el que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues hay que hacer una transfusión intrauterina, y se hace con sangre realmente que sea extraída de los 3 primeros días. Entonces, hablando de tratamiento, pues obviamente lo principal es la transfusión intrauterina. Una vez que el bebé nace, pues no se puede hacer esa transfusión intrauterina, es la fototerapia. Ustedes cuando estén en el internado van a ver a los bebés como si fuera una cama de bronceado, con los ojitos tapados, todos los bebecitos así amarillos, y van a estar prácticamente bronceándose, o la exsanguinotransfusión, que es prácticamente quitar la sangre del bebé que está sensibilizada y metiendo sangre nueva. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Vean, generalmente se le pone la sangre del grupo de la mamá. ¿Por qué? Porque si le pongo del grupo del bebé, obviamente estoy haciendo que los anticuerpos que están circulando sigan haciendo más hemólisis. Entonces se tiene que poner el grupo sanguíneo de la mamá con el plasma del grupo sanguíneo del bebé. Esto no se los voy a preguntar, pero es nada más para que tengan una idea de qué es lo que se hace. Se tiene que hacer un cálculo, obviamente el neonatólogo o el pediatra hace el cálculo, nos pide a nosotros como banco de sangre que utilicemos sangre reconstituida. Generalmente utilizamos sangre de los primeros 5 días de extracción, y se hace esa mezcla, que es una fórmula que tienen las químicas también aquí en el banco de sangre para poder hacer esa sangre reconstituida, ¿no? Entonces, estas son las medidas, pero más bien, sin embargo, la mejor medida es el diagnóstico prenatal. O sea, ¿qué quiere decir? Pues si yo soy RH negativa y sé que soy RH negativa, pues tengo que decírselo a mi ginecólogo para que preste atención, y sé que mi esposo es RH positivo, pues para que preste atención de que existe esa posibilidad, y que a la semana 28 me ponga la Roban, y que una vez naciendo el bebé me vuelvan a poner la Roban para que no tenga esa sensibilización, y que en el futuro no exista esa complicación de un hidrops fetal en el bebé, ¿no? Y finalmente lo de anemia hemolítica por fármacos, nada más les puse 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque esto es algo que cualquier medicamento que a ustedes se les ocurra puede ocasionar hemólisis. Y esto es por 3 mecanismos principalmente. Uno es el mecanismo de Apteno, que ya sabemos que aquí el fármaco actúa como si fuera un antígeno de membrana del eritrocito, de tal manera que el anticuerpo se fija al fármaco. Y el prototipo de ese tipo de anemia hemolítica es la penicilina, pero la penicilina a dosis altas. Para aquellos que en algún momento se lleguen a poner 1.200.000 de penicilina benzatínica en cada pompa, y sabrán que tienen un riesgo de hacer una anemia hemolítica por fármacos, principalmente por Apteno. La otra es el neoantígeno, donde aquí obviamente genera un nuevo antígeno en la membrana del eritrocito, pero para que este anticuerpo se fije al eritrocito tiene que estar prácticamente el fármaco. O sea, a lo mejor en la primera aplicación no pasa nada, pero en la segunda aplicación del medicamento el paciente hace una hemólisis terrible, pero aquí ocupan estar los dos al mismo tiempo. O sea, ¿cómo le llaman? Del espectador inocente, no sé cómo, ahí le ponen un nombre bien romántico. Entonces, al final de cuentas, para que esto suceda, ocupa estar el medicamento y el nuevo antígeno que hizo que el medicamento creó, para que al momento que llegue el anticuerpo se fije y actúe. Entonces, con una dosis pequeñita, a lo mejor con una segunda pastilla, el paciente empieza a hacer hemólisis. Y el tercer mecanismo de acción, pues es uno que se utiliza mucho a veces en las embarazadas, que es la alfa-metildopa, que es para manejar la hipertensión del embarazo.
Esto no está tan bien conocido, pero lo que se hace es que se cree que hace que el eritrocito genere nuevamente un antígeno ahí y el medicamento llega y se fija prácticamente a la membrana del eritrocito. Entonces, esto genera un autoanticuerpo de tal manera como si fuera una anemia hemolítica autoinmune, donde se expone el medicamento y más bien la membrana del eritrocito y hace que este anticuerpo se fije a ese autoanticuerpo para que esté hemolizando. No siempre va a suceder, cada paciente es diferente. Hay ocasiones donde los pacientes pueden llegar a tener una prueba de Kuhn positivo, pero no están hemolizando, entonces esto no quiere decir que siempre el paciente va a tener una hemolisis, puede tener una prueba positiva. Y estos son algunos de los medicamentos que pueden ocasionar cualquiera de los tres mecanismos de acción, de Apteno, ya les decía ahorita yo, la penicilina, ampicilina, cefalexina, eritromicina, tetracyclina, son medicamentos que utilizamos todos los días, el del complejo ternario, la aspirina, todo el mundo toma aspirina, todo el mundo toma paracetamol, ahorita todo el mundo tomamos antihistamínicos, las tetracyclinas que se siguen utilizando, y las de autoanticuerpo, pues el más conocido es la alfametildopa, la propionamida, diclofenaco, ibuprofeno. Y en cuanto al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Pues suspender el fármaco. Obviamente, si el paciente está teniendo hemólisis por el fármaco, pues se suspende y ya el paciente no debería tener hemólisis. Hay ocasiones donde, cuando es por complejo ternario, que es una hemólisis muy grave, puede requerir el paciente a la mejor transfusión, pero es muy, muy raro, la verdad, que esto suceda. Y la otra es que los esteroides aquí no funcionan. Al final de cuentas, el tratamiento es suspender el medicamento. Hay una excepción donde los esteroides sí funcionan y es específicamente en una patología, la leucemia linfocítica crónica. Resulta ser que en la leucemia linfocítica crónica de por sí hay una disregulación entre los linfocitos. Entonces, aquí nosotros, ahorita ya casi no se utiliza, pero bueno, sí lo estamos utilizando, un medicamento que es la fludarabina, que utilizamos como quimioterapia para los pacientes con LS. Si de por sí los pacientes con LS, por esa disregulación que existe de los linfocitos, pueden hacer una hemólisis, una anemia hemolítica, cuando agregamos la fludarabina a esos pacientes con LS, incrementamos el riesgo de hemólisis. Entonces, parte del tratamiento en estos pacientes es el esteroide, pero solamente en el LC que utilizaron fludarabina. En el resto de los medicamentos, el tratamiento es suspender el medicamento y prácticamente con eso se resuelve. Como les dije ahorita, pueden tener una prueba de Kuhn positiva, pero no estar hemolizando, podemos continuar el medicamento porque a lo mejor es el medicamento de elección para ese paciente y no tenemos alguna otra opción. Preguntas.